invitar a los hermanos a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a continuar con nuestra serie de esta carta. Y vamos a leer en el capítulo 2, los versículos 14 hasta el final, hasta 30. Dice la palabra del Señor: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos acercarnos a este texto en esta mañana, Señor, con reverencia, porque sabemos que es tu palabra. Queremos acercarnos con temor y temblor, Señor, rogando, Padre, que en tu misericordia tú hables a través de él a nuestro corazón. Queremos pedirte que por el poder de tu Espíritu tú hagas que esa palabra esté arraigada en nuestro corazón y produzca frutos en abundancia. Te pedimos, Señor, no solamente que podamos entenderla, que podamos entender el sentido con el cual tú la inspiraste al apóstol Pablo, sino que también podamos vivirla en nuestra vida como cristianos. Y por ello, Señor, necesitamos de ti y acudimos, Señor, a tu gracia y a tu inmensa misericordia para pedirte que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Habéis escuchado una frase que dice más o menos lo siguiente: nunca confíes ni en tu propia sombra. Sí, ahí oí esa frase, ¿no? Encontré una ampliación de la frase para leerla completa. Dice: nunca confíes en tu propia sombra, porque cuando llega la oscuridad, hasta ella te abandona. Bueno, todos pensamos que es verdad, ¿no? Que aún cuando viene la oscuridad, la sombra nos deja. A veces la repetimos incluso utilizando la versión cristiana. Sí, ¿sabéis cuál es la versión cristiana? La que encontramos allí en Miqueas, por ejemplo, cuando dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. O en Jeremías dice: maldito el varón que confía en el hombre. Y bueno, esto deberíamos entenderlo a la luz del contexto de estos pasajes bíblicos, porque realmente es verdad que no se puede confiar ni en la sombra cuando lo decimos tal como el mundo lo repite.
Pero esto no debería ser verdad para nosotros como creyentes. No debería ser verdad para la iglesia del Señor. Y quiero esta mañana justamente demostrar, a partir del texto que hemos leído, que sí que podemos confiar en la obra de Cristo, en los hermanos, en los creyentes, capaz de transformar corazones y hacerlos hermanos confiables, que sirven al Señor. Pablo ha expuesto los fundamentos claves, las doctrinas claves del Evangelio, de la vida cristiana, en los pasajes que hemos estado estudiando en los sermones anteriores. Voy a hacer una breve síntesis. Él presenta como ciertos hitos, ciertas señales que muestran el camino que cada creyente debe transitar, que demarcan ese camino. Hay una tremenda exhortación cuando Él nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio. Ya estudiamos esa parte, ¿no? ¿Para qué? Para estar firmes en unidad delante de un mundo que es hostil a Dios. Después indica que tal unidad se edifica en corazones humildes que no buscan su propio provecho, sino buscan el bien de los demás. Y enseguida da el ejemplo supremo, aquel ejemplo glorioso que aparece en los versículos 6 al 11 del capítulo 2, ese ejemplo que es el Señor Jesucristo. Luego, a partir de ahí, el apóstol pone su acento en la obra santificadora de Dios, quien produce el querer como el hacer en el creyente, para que se ocupe de su salvación, en su salvación, viviendo dentro de una comunidad de la fe, la iglesia, sin murmuraciones ni discusiones, para que la iglesia, agarrada de la palabra del Señor, asida de la palabra del Señor, sea luz en medio de un mundo malo y perverso. Esta es una síntesis, ¿verdad?, de los sermones anteriores que hemos estado tratando aquí. Pero ahora, a partir del pasaje que leímos esta mañana, parece que Pablo da una especie de giro, ¿no? Pasa como a otro nivel en el que la doctrina parece no estar presente tan claramente, sino más bien se dedica a contar los planes con respecto a Timoteo, con respecto a Epafrodito. Parece que lo que dice aquí ya no es tan importante como lo que había dicho antes, como si hubiese una especie de desconexión. Pero yo quiero demostrar que no existe tal desconexión. Nosotros estamos siempre muy tentados a desconectar las verdades bíblicas de nuestra práctica cotidiana. Parece que tuviésemos un interruptor, ¿no?, que lo encendemos cuando venimos a la iglesia, cuando estamos con los hermanos, pero cerramos cuando nos vamos para el trabajo, cuando nos vamos para la escuela, cuando hablamos con los amigos, y pensamos que la vida cristiana es así. Pero lo que Pablo nos está mostrando es que no es así, no existe tal interruptor. El cristiano lo es en todo momento y en todo lugar. No hay una brecha que separe las verdades que el Señor ha expuesto en su palabra, que nos ha dejado, de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Así que Pablo lo que está haciendo básicamente es cerrando un círculo de la enseñanza por medio de 3 ejemplos de cómo se vive el día a día con aquellas verdades fundamentales que él acaba de describir, de cómo vivir una vida entregada, abnegada, humilde, siguiendo y mirando el ejemplo de Jesucristo. Y estos 3 ejemplos son ejemplos, en primer lugar, de gozo humilde de parte de Pablo, de fidelidad e interés por el bien de los demás de parte de Timoteo, y de un servicio sacrificado y amoroso de parte de Epafrodito. Estos son los 3 ejemplos. Vamos con el primero, lo he titulado así: el gozo humilde de Pablo. Hemos repetido en varias oportunidades que el telón de fondo de esta carta es el gozo. Lo hemos dicho bastantes veces, ¿no? Las circunstancias que vivía el apóstol Pablo no eran motivo para sentirse gozoso, sin embargo, él lo estaba. Así que el tema aquí es que el gozo de Pablo no estaba atado a las circunstancias de la vida, no estaba atada a las situaciones que estaba viviendo. Por lo tanto, nos referimos más bien al gozo no como un mero sentimiento sometido a los vaivenes de la vida, sino más bien se trata de cómo interpretamos nosotros la vida según los acordes del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo suena la música del Evangelio en nuestro corazón? ¿Cómo la interpretamos para vivir vidas plenas y gozosas? Él sabe que su vida depende enteramente de Dios y en su voluntad él puede confiar.
En la voluntad de Dios podemos descansar. Aunque él estuviese en prisión y no tuviese la certeza de que iba a salir pronto de allí, ¿por qué Pablo vivía de esa manera? Nos preguntamos. La respuesta es sencilla, queridos hermanos. Porque la razón de su gozo era Cristo. Porque la razón de su gozo es que el Evangelio se extienda. Porque la razón de su gozo es que la iglesia continúe su marcha adelante, que madure la iglesia, que crezca en verdad, en santidad. Esta era la razón por la cual Pablo se sentía gozoso. Y esto es así porque el eje de la vida de Pablo era el Señor Jesucristo. Y esa es la clave, hermanos. Repito, la clave del gozo, fundamental para nosotros, no depende de lo que nos hagan a nosotros, de las circunstancias que vivamos, depende de quién es Él, en quién hemos creído. Depende de cómo crece el Evangelio y cómo con nuestros propios ojos podemos ver almas que estuviesen absolutamente perdidas y hundidas en el pecado y cómo el Señor con su brazo extendido las saca de esos lugares y las pone en la luz. Ahí nos gozamos de ver cómo el Evangelio crece. Nos gozamos cómo los hermanos de la iglesia maduran, son fieles al Señor. Ahí radica el gozo bíblico. No en las circunstancias, hermanos. Radica en cómo el Señor sigue cumpliendo la misión que se ha propuesto. En el versículo 17 dice el apóstol Pablo, y voy a leerlo en la traducción de la Biblia textual, porque hay un matiz que quisiera resaltar y que está expresado en esa traducción. Dice, y aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Aquí la palabra clave es ese soy, ¿no? En otras traducciones da como a entender que podría suceder, algo como condicional, pero aquí está diciendo Pablo, Él es ahora derramado como libación. ¿Y qué es la libación? Bueno, en los sacrificios de adoración, el animal era quemado, ¿no? Un animal era quemado y al final era derramado sobre ese animal un poco de vino, sobre el animal que se estaba quemando. Y ese vino era como una especie de ofrenda que se hacía junto con el sacrificio del animal. A eso se llamaba libación. Era un símbolo, una expresión de gratitud, de gozo, de parte de quienes estaban ofreciendo ese sacrificio al Señor. Así que Pablo está entendiendo que su vida es como ese vino, que está siendo vertido sobre el sacrificio. ¿Pero sobre cuál sacrificio? Aquí lo expresa claramente en el texto, sobre el sacrificio de la iglesia. La iglesia es la que está sacrificándose. Él lo entiende de esa manera y por eso él se goza de que la iglesia esté viviendo de esa manera. Está diciendo Pablo que la iglesia es la que, viviendo el Evangelio, está sacrificándose por causa de Cristo y se gozaba en serlo. Él no se consideraba el sacrificio principal, sino más bien como el vino de gratitud vertido sobre ese sacrificio. Él consideraba que realmente el sacrificio real, el más importante, el más grande, no era el suyo, sino el de la iglesia de Filipo. Eso es simplemente contrario a nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nuestra naturaleza es egoísta. Nuestra naturaleza busca centrar la atención en nosotros mismos. Queremos ser el centro del mundo, ¿verdad? Queremos ser la atracción de todos. Pero Pablo dice, no, yo no soy lo principal es la iglesia. Y allí él se gozaba en esa consideración, considerando a los demás, en este caso la iglesia de Filipo, como superior a sí mismo. Por eso Pablo es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de humildad. El segundo ejemplo, vamos a llamarlo así, la fidelidad y el interés sincero de Timoteo. Y este lo encontramos en los versículos 19 al 24. Voy a leerlo nuevamente. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Bien, vemos entonces este ejemplo. Pablo en ese momento está esperando un veredicto. Está sometido a un juicio, allí encarcelado, y está esperando un veredicto. Y una vez lo sepa, lo que va a hacer Pablo es enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos para llevar la razón. ¿Qué ha pasado conmigo? Va a contarles a la iglesia esto, ¿no? Pero también en esa intención que tiene de enviar a Timoteo, dice el apóstol, espero en el Señor poder enviar a Timoteo. Parece un asunto que no tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Que no tiene mucha importancia, es más bien un asunto práctico. Pero no por ello lo planea sin contar con la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque para Pablo toda su vida depende de Cristo. Todo lo que haga, no hay un interruptor en la vida de Pablo. Todo absolutamente depende del Señor. Él no puede pensar o actuar independientemente de Cristo. Y esto nos habla justamente a nosotros como cristianos. Porque realmente si nosotros somos creyentes en Cristo, genuinos, todo asunto de nuestra vida tiene que ver con Cristo. Todo. No hay un rincón de nuestro corazón que pueda estar cerrado a la influencia del Señor. No existe tal cosa. Como creyente, tú debes serlo en todo. No existe, queridos hermanos, un creyente verdadero, un cristiano verdadero que lo sea en un lugar, pero en el otro no. Que lo sea bajo unas circunstancias, pero bajo otras no. Es sencillamente una contradicción pensar que esto pueda suceder. O el Señor está en tus planes, está en tus proyectos, está en tus decisiones, está contigo cuando trabajas, está contigo cuando hablas con tus vecinos, está contigo cuando vas al instituto o a la universidad, está contigo cuando tratas con tu cónyuge, está contigo cuando crías a tus hijos, está sentado contigo cuando ves la televisión, está metido en todos los grupos de chat que tú tengas. Allí debe estar el Señor, presente. No puede existir una desconexión en nuestra vida de Cristo. Desafortunadamente hay una especie de pandemia entre los cristianos que vienen cada domingo, escuchan el sermón y al salir cierran el interruptor y van viviendo la vida como cualquier otra. Por eso no impactan la vida del mundo, porque ¿qué va a ver el mundo? Otra persona igual. Pero con respecto a Timoteo, Pablo dice lo siguiente en el versículo 20, porque a ninguno, dice, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y más adelante en el 22, pero ya conocéis los méritos de él. Esta palabra méritos, nosotros la entendemos un poquito diferente a como lo entendían en aquel entonces, porque la palabra mérito, traducida como mérito en el castellano, básicamente hace referencia a un proceso por medio del cual se probaba la autenticidad de las monedas o de los metales preciosos. Así que Pablo lo que está diciendo aquí es, ya conocéis la autenticidad cristiana de Timoteo. Ya sabéis que él es un cristiano auténtico. Ya conocéis esto de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Salta a primera vista entonces la importancia que le da el apóstol Pablo al encargo de visitar la iglesia. Escoge a su hijo espiritual, aquel que lo ha acompañado desde su juventud en todos estos viajes misioneros que ha hecho, que ha servido junto con Pablo en la causa de la extensión del reino del Evangelio. A él es a quien Pablo escoge para llevar un mensaje. Parece una tarea sencilla, ¿verdad? Ir como mensajero a entregar un recado a la iglesia. Pero Pablo escoge a lo mejor, a lo que es confiable para él, porque conoce la autenticidad de este hombre. Así que puede confiar en él como si él mismo, como si Pablo mismo fuese a llevar esta razón a la iglesia. Porque Timoteo ha demostrado ser un hombre fiel, interesado genuinamente por el bien espiritual de la iglesia. Hay una especie de paréntesis en el versículo 21. Es algo oscuro, ¿no? en la situación que Pablo comenta. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Timoteo entonces es el segundo ejemplo de lo que significa ser un verdadero creyente que honra el nombre de Cristo y sirve a la causa del Evangelio. Tiene el mismo ánimo, es decir, la misma alma que el apóstol Pablo. Tiene el mismo entusiasmo por la extensión del reino. Tiene la misma preocupación por la iglesia. Pablo sabe que Timoteo se afana, se preocupa, está deseoso de que la iglesia crezca, que madure, que se conforme cada vez más a la imagen del Salvador. Por eso confía en Timoteo. En esta ocasión, Timoteo fue mensajero para los filipenses, pero más que mensajero para ellos, fue mensajero por ellos. Y quiero explicar un poco este matiz. Uno puede, querido hermano, cumplir una tarea o un ministerio en la iglesia, y puede hacerlo bien, pero puede hacerlo sencillamente por cumplir un deber. Uno puede cumplir un ministerio tal vez porque siente satisfacción personal en poder hacer ese ministerio, o lo puede hacer por amor a la iglesia. Son dos formas diferentes de hacer la misma cosa. Puede hacer por amor de servicio hacia los hermanos, con gozo, con gratitud, con fidelidad. Hay una tremenda diferencia entre una cosa y otra. Hay un ejemplo, hablando con mi esposa esta semana, recordábamos cuando teníamos a nuestro hijo mayor, como de 1 año más o menos, asistíamos a una iglesia y la iglesia ofrecía un servicio de guardería, así que íbamos con el pequeño allí a la guardería a dejarlo mientras nosotros escuchábamos el sermón. Nuestro hijo no era precisamente el más tranquilo de la clase. Sin embargo, la maestra encargada allí, la encargada de la guardería, siempre recibía a nuestro hijo con una sonrisa. Siempre lo recibía con un abrazo. Y no solamente al nuestro, sino a todos los niños que llegaban, los recibía de la misma manera. Ella amaba a estos niños. Ella amaba servir al Señor a través de ese ministerio. No era una tarea que le daban y que la hacía un poco allí a desgana, ¿no? Como a veces pasa con nosotros, ¿no? Cuando ponemos cara de revólver, de pistola, cuando vemos a un niño por allí correteando. Ella no hacía eso. Ella estaba gozosa de poder servir en ese ministerio. A eso es a lo que me refiero de la diferencia entre dos formas de servir. ¿Cómo servimos a los hermanos? ¿Lo hacemos por fuerza? ¿Lo hacemos como un deber, como una carga pesada? ¿O lo hacemos porque amamos a los hermanos y queremos servirles? Son dos formas diferentes. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, de la misma alma, dice Pablo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hay un libro del hermano John Piper que se titula Hermanos, no somos profesionales. Y hay una frase de este libro que dice lo siguiente: la obra de Dios es muy diferente a la del hombre. Es una obra inspirada y guiada por Cristo. Por esto no hay técnica que sea suficiente excepto la comunión y el trato íntimo con Dios y con la iglesia. No hay otro secreto. Es nuestra intimidad con el Señor la que nos capacita para servir de esa manera, para servir con amor. Por eso, entonces, Timoteo es un ejemplo para nosotros. El tercer ejemplo lo he titulado El servicio sacrificado y amoroso de Epafrodito. Lo encontramos allí en los versículos 25 al 30. Vamos a leerlos también. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bien, a diferencia de Pablo y Timoteo, hombres realmente excepcionales en la historia de la iglesia, a los cuales reconocemos como gigantes espirituales, ¿verdad?
gigantes como pocos en la historia. Epafrodito es más bien alguien desconocido. Solamente aparece en este texto en la Biblia, no aparece en ningún otro lado. Es un cristiano anónimo, por decirlo, sin las credenciales de aquellos de Pablo y Timoteo. No era un apóstol con mayúscula, no era un plantador de iglesias, no era un gran predicador, no tenía tantos likes como Pablo o como Timoteo, si estuviesen en la época actual. Era un cristiano como tú y yo, un cristiano de a pie. Por eso creo que es de la providencia del Señor que haya puesto a este hombre, a Epafrodito, aquí en este texto para que nosotros nos podamos identificar con alguien que no es ese gigante como Pablo que nunca podríamos alcanzar, ¿verdad? Epafrodito era un cristiano anónimo, como he comentado. Sin embargo, este hombre fue comisionado por la iglesia de Filipo para llevar un donativo a Pablo y para quedarse allí con Pablo, ayudarle, servirle en todo lo que Pablo necesitara. Por eso Pablo lo identifica como vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, dice el texto bíblico. El término mensajero que se utiliza aquí no es parecido al término que nosotros reconocemos hoy como mensajero. Ya sabéis, ¿no? Llega el paquete de Amazon y lo ponen en el ascensor y ni vemos al mensajero, ¿verdad? No, en este caso mensajero significa un representante oficial a través del cual la iglesia habla y actúa. Es como si la iglesia misma estuviese allí, hablando y actuando. De alguna manera podríamos más bien identificarlo con el término de embajador. Epafrodito era el embajador de la iglesia, estaba representando a la iglesia en esta misión que estaba cumpliendo con Pablo. También utiliza el término ministrador, de la palabra pues ministrar, que significa cumplir una misión al servicio del evangelio. Así que cuando Pablo habla vuestro mensajero y ministrador, tiene muchísimo sentido entender de quién se trataba Epafrodito, quién era. De hecho, la iglesia de Filipo, sabiendo quién era Pablo, no iba a mandar a una persona que quedara mal, ¿no? Delante del apóstol, iba a enviar a alguien confiable también. Volvemos a recordar aquel dicho, ¿no? El que dije al principio, no confíes ni en tu sombra. Bueno, Pablo confiaba en Epafrodito, la iglesia confiaba en Epafrodito, en Timoteo. Así que vemos estos ejemplos en la palabra del Señor. Epafrodito cumplió su misión por amor a Cristo y lo hizo de manera sacrificial. Seguramente Epafrodito tuvo que dejar su familia, sus comodidades, su ciudad para venir a Roma a exponerse. Porque si Pablo está prisionero en Roma, está siendo juzgado por la herejía, según los romanos, de anunciar a otro rey, que no puede ser el emperador. Si es condenado, Pablo, ¿qué iba a pasar con los que estaban a su lado? Bueno, iban a exponerse también a lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, Epafrodito se estaba exponiendo a las mismas circunstancias del apóstol Pablo. Dejó, por lo tanto, la seguridad y estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por la causa del evangelio. Estuvo tan expuesto que enfermó gravemente. Casi murió por cumplir su misión, tal como lo dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, dice el texto bíblico. Qué corazón el de Epafrodito, ¿verdad? Qué forma de entregarse a servir al Señor, a servir a la iglesia, a servir al querido hermano Pablo. Y esto nos reta a nosotros, queridos hermanos, porque ¿cuántas veces nos hemos negado nosotros a hacer las buenas obras que el Señor ha puesto delante de nosotros? ¿Cuántas veces hemos girado nuestra cabeza frente a la necesidad de nuestros hermanos para no incomodarnos, para no salirnos de nuestra zona de confort, para no exponernos, para no tener que cambiar de planes, para no dejar aquello que nos gusta? Dejamos de servir a los demás. Pues Epafrodito no hizo esto. Él se expuso y fue capaz de arriesgar su propia vida con tal de servir en la obra del Señor. Así que, queridos hermanos, como creyentes, recordemos a Epafrodito y sirvámonos como lo hizo él por amor de Cristo.
Pablo lo identifica allí como mi hermano, como mi colaborador, como mi compañero de milicia, lo dice el texto también. Vemos aquí una progresión en el grado de implicación de Epafrodito en su servicio hacia Pablo, ¿verdad? Comienza Pablo diciendo, es mi hermano. Evidentemente comparten la misma fe, comparten la misma adopción a la familia de Dios, pero no lo llama el hermano, lo llama mi hermana. Es una palabra que quizás está muy desgastada entre los evangélicos, ¿verdad? A veces lo usamos sin distinción. Casi que se ha convertido en una especie de comodín. Cuando no nos acordamos del nombre de un hermano, entonces le decimos, hermano, ¿cómo estás? Es una especie de contradicción, ¿verdad? No sabemos su nombre, pero le decimos que es nuestro hermano. Bueno, pero en el caso de Pablo no pasa esto. Él es su hermano. Cuando dice mi hermano, está dando a entender que hay una cercanía, que realmente hay un afecto fraternal con aquel hombre, un afecto real. Epafrodito está unido a Pablo como hermano, pero también dice el texto bíblico que es mi colaborador. Es decir, es mi obrero, está trabajando conmigo codo a codo, trabaja en la obra del Señor del mismo modo que yo, colabora, sirve, ayuda. Pablo cuenta con él en lo que necesite. Allí está Epafrodito para servir. Es su colaborador. Pero no solamente es su hermano y su colaborador, también es su compañero de milicia. Y aquí ya estamos hablando de otro nivel de compromiso por la causa del Señor. Usa un lenguaje militar. Epafrodito es su compañero de armas. Es un compañero en las batallas que hay que librar por la extensión del reino, por el cuidado de la iglesia, luchando contra los múltiples enemigos de la obra del Evangelio. Un compañero de milicia no deja tirados a sus compañeros, ¿verdad? Está con ellos, pase lo que pase. Obedece al capitán, confía en la victoria y está dispuesto a entregar su vida por la causa por la cual lucha. Son pocos los que sirven a la causa de Cristo de esa manera, sacrificando su bienestar, sacrificando su fama, las ganancias de este mundo por estar en el frente de la batalla, por estar sufriendo los embates del enemigo, o estar en el fango de la trinchera, esperando que pasen las balas por encima de su cabeza, arriesgando su vida. Son pocos los que están dispuestos a batallar como Epafrodito. Pero hay un aspecto adicional que yo quisiera resaltar de este hombre, y que está allí en el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Bueno, pasamos rápido por ese versículo, pero tiene mucho contenido. Epafrodito se angustió gravemente por la iglesia. Estaba muy preocupado por la preocupación de la iglesia. Si leemos el texto, ¿verdad? Estaba preocupado por ellos. No estaba preocupado por estar tan grave en su enfermedad, sino por la gravedad de la preocupación de la iglesia de Filipo por él. Y esta actitud de Epafrodito nos habla de ese vínculo de amor estrecho, sincero, de desprendimiento sacrificial que tenía Epafrodito con la iglesia. Amaba a su iglesia. No quería causarle preocupaciones. No es ese amor egoísta que busca su propio bienestar, que busca su propia comodidad, que busca que todos fijen sus ojos en él, que todas las miradas estén puestas en él. Es un amor legítimo, bíblico, un amor por la iglesia, un amor por la causa del Señor. Por eso Epafrodito es un ejemplo para nosotros. Así, hermanos, tenemos a estos tres hombres, Pablo, Timoteo y Epafrodito, tres ejemplos de lo que significa ser verdaderos creyentes, que saben las doctrinas fundamentales, pero no solamente las conocen, sino que las viven, las encarnan constantemente en su relación con los demás, porque las saben traducir en el día a día de sus vidas. Como los músicos interpretan los acordes del Evangelio, y cuando esto pasa en la iglesia de Cristo, lo que el mundo escucha es música celestial, hermanos. Cristo es exaltado. El Evangelio cobra la dimensión que debe tener.
y el mundo puede decir, mirad cómo se aman. Hay algo extraordinario en estos 3 ejemplos, hermanos. Un poco revisando cada una de las frases que aparecen en lo que hemos leído, vemos que Pablo se preocupa por la aflicción de Epafrodito, está sufriendo por la iglesia, ¿verdad? Epafrodito se preocupa por los filipenses se preocupan por Pablo y le mandan un donativo que ha sido como un olor fragante, lo dice en el capítulo 4 Pablo. Timoteo se preocupa por la iglesia. Pablo se desprende de Timoteo para que vaya a la iglesia. Vemos un poco el conjunto de estos protagonistas de la historia. Hay algo interesante y es que ninguno se preocupa por sí mismo. Ninguno está buscando su bienestar. Ninguno está mirando por él mismo. Todos están mirando al otro para servirlo, para atender sus necesidades. Por eso son ejemplos para nosotros, queridos hermanos. No sé si lo vemos con claridad. Está claro expuesto aquí, ¿no? No vemos ninguna queja en estos hombres. No vemos ningún reproche. Nadie está demandando egoístamente la atención del otro. Más bien todos se preocupan y se atienden unos a otros de manera natural. Ahí está el ejemplo del que habla Pablo en los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Ahí lo vemos plasmado, por eso es un ejemplo para nosotros. Esa es la manifestación visible en la vida de estos hombres de lo que significa creer en unas doctrinas firmes de la palabra del Señor. Fueron hombres que se preocuparon más por las personas que por los programas o por los planes. Fueron hombres que no ignoraron las necesidades de la gente. Se interesaron por los demás de manera auténtica, de manera sacrificial. Fueron capaces de decir, mis necesidades no son tan importantes como las de ellos, como las de mis hermanos. Por eso quiero servirles, por eso quiero ayudarles. Este pasaje, queridos hermanos, es una escena gráfica del afecto, del amor, de la abnegación, del interés por consolar a otros. Por eso mismo es una tremenda exhortación para nosotros. Lo ha sido para mí mientras preparaba este sermón y espero que también lo sea para ti. Porque, hermanos, ¿cuántas veces nos preocupamos más porque las cosas salgan bien que porque las personas estén bien? ¿Cuántas veces nos preocupamos más por eso que porque las personas estén consoladas, animadas, entusiasmadas por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces no nos preocupamos por tener allí la casa muy limpiecita, ordenadita, y el corazón de nuestros hijos está como en el trastero, porque no le prestamos atención a ellos? ¿Cuántas veces nos proponemos hacer reproches y reproches a nuestro cónyuge en vez de sentarnos con él y hablar y escuchar su corazón cómo se encuentra para servirle, para ayudarle? ¿Cuántas veces pasamos de largo al lado de personas mayores porque vamos detrás de nuestros amigos a saludarlos y nos olvidamos de la soledad, de la debilidad, de la fragilidad de estos hermanos? Por eso digo, hermanos, esto es una tremenda exhortación para ti y para mí, de lo que significa el amor real que sirve, el amor humilde, dispuesto a atender la necesidad de otros. Necesitamos meditar cada día con atención en este ejemplo. Pero hay algo interesante, queridos hermanos, con lo cual quisiera ir cerrando el sermón. Estos 3 ejemplos de estos 3 hombres son solamente una sombra del verdadero, del Señor Jesucristo. Es solamente una sombra. En estos 3 ejemplos que hemos visto hay una reciprocidad, ¿verdad? Yo te sirvo, tú me sirves. No te sirvo para que me sirvas, pero también tú me sirves, tú me ayudas. Yo estoy dispuesto a sacrificarme, pero sé
que el Señor va a bendecir ese sacrificio en ti, que tú vas a tener una respuesta también sacrificial hacia mí. Pero Cristo sirvió sin esperar nada a cambio. Si nosotros leemos el texto que aparece allí en los versículos 6 al 11, que hemos estudiado previamente, entendemos la dimensión que tiene la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no tuvo como cosa a que aferrarse el estar allí con su Padre. Él se humilló a sí mismo, no esperando nada a cambio, porque sabía que nosotros, por 1000 vidas que tengamos, no podíamos darle absolutamente nada a cambio por lo que Él se ofreció. Es la obra de pura gracia del Señor, venir a este mundo a entregarse por ti y por mí, derramando hasta la última gota de su sangre, por pecadores, por personas perdidas, como lo éramos tú y yo. Ese es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. En el texto bíblico, en el versículo 30, cuando dice exponiendo su vida, la traducción podría ser que Epafrodito se jugó la vida. Pero hermanos, el Señor Jesucristo no es que se haya jugado la vida, es que entregó su vida por nosotros. Es nuestro gran ejemplo, queridos hermanos. Miremos a Cristo cada día y aprendamos de Él, de su obra. Y que el Señor cada día nos ayude a ser como Epafroditos. No aspiramos a ser Pablos, ¿verdad? O Timoteos, pero a ser Epafroditos, hermanos sencillos, pero con un corazón dispuesto para servir a la obra del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, queremos agradecerte, Señor, por este mensaje escrito en tu palabra, Señor, que nos confronta, que desafía, Señor, nuestro orgullo, nuestra vanidad, aquello, Señor, que pretendemos guardar en nuestro corazón, pero que no se corresponde, Señor, con estos ejemplos que tú nos has dejado para entender lo que significa cómo vivir la vida que tú nos enseñas. Rogamos, Señor, que tú nos perdones nuestro egoísmo, que perdones, Señor, nuestra negligencia, que tú nos perdones, Señor, por pensar más en nosotros que pensar en nuestros hermanos, que pensar en ti, Señor. Te rogamos que limpies nuestro corazón y que por el poder de tu Espíritu, tú, Señor, nos ayudes a vivir esta vida, Señor, sacrificial, abnegada, mirando por las necesidades de nuestros hermanos, aún, Señor, que tengamos que negarnos nuestros supuestos derechos que no tenemos realmente por el bien de nuestro prójimo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.